Con ustedes, Alberto Javier Luceño Cerón, ¿verdad? Sí. Y Luis Ramón Medina Abascal. Un WhatsApp que había por ahí, que habla que usted a la saca, para la saca, dice usted. Eso lo pone usted y le contesta Medina bien. Eso es así. Hombre, están muy contentos de la operación, ¿no? Eso es correcto, es así. Es correcto. Al final, estaban contentos de la operación. Todo el trabajo, porque su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no? Un broker de materias primas. Broker de materias primas. Sí. ¿De qué materia? Para venta, pues minería, alimentación, carne, pollo. Pasar las claves de este caso mascarilla, decíamos que Medina y Luceño supuestamente se habrían llevado una comisión de 6 millones de euros en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Luceño se habría llevado 5, Pedro, y Medina se habría llevado 1, ¿no? Efectivamente, más del 50% de lo que se desembolsó por las mascarillas, unas comisiones que la Fiscalía Anticorrupción considera desorbitadas y que, esto es lo importante, parten de un engaño al ayuntamiento que pensaba, y así consta en los correos electrónicos incorporados a la causa entre los distintos responsables del consistorio, que eran 2 personas que trabajaban sin ánimo de lucro por ayudar. Incluso donaron más de 200.000 mascarillas a un hospital madrileño de todo el beneficio que tenían. Tendrán que responder, pues, uno a 15 años de cárcel, Luceño, que le pide anticorrupción, 9 años Luis Medina por distintos delitos, el principal, como decimos, estafa agravada. De que fueron 2, en fin, no quiero calificar muy abruptamente, 2 presuntos pillos que se juntaron en lo peor de la pandemia, con la angustia que teníamos, para simplemente darle un sablazo a la administración. O sea, esa es la impresión que da, ¿no? Y a partir de ahí veremos, acordaros de este señor tailandés, ¿o no? Sanchichón. Sanchichón. Era Sanchichón, no sé si... ¿Has ido a Malasia? Yo a Malasia no he ido. Y entonces, ¿ha ido a hablar con Sanchunchi, que es como se llama? Sí, le conozco. O Chon, ¿cómo se llama? Sanchinchón. Los momentos más duros de la pandemia, donde los madrileños estaban confinados, donde estaban muriendo personas. El alcalde estaba poniendo una alfombra roja a los comisionistas, a sus amiguísimos, y creo que los madrileños deben saber la verdad. Puedo mirar a los ojos de los madrileños y decirles que nunca les he mentido en este asunto. En este ayuntamiento nadie ha sido cómplice de los estafadores. Nadie ha ayudado a los estafadores a que se perpetrara ese engaño. Fuimos engañados. ¿Qué es lo que esperamos? Una condena de Medina y Luceño. La cosa que hemos tenido esta mañana ha sido la petición de que declare el propio Almeida, el alcalde, por parte de la acusación popular ejercida por el PSOE. Entendemos necesaria la declaración del alcalde. Y luego, hay decisiones judiciales que no termino de entender, porque cuando se trata de unos señores que llegaron al acceso a ese posible contrato a través de un parentesco con un primo del alcalde, etcétera, y cuando sabemos, porque hemos escuchado los testimonios, ¿no? las grabaciones, que incluso el alcalde se felicitó de esa operación y les dijo que encantados y que habría más. Yo creo que se precipitó, evidentemente todavía no conocía los datos de lo que había ocurrido. Yo no entiendo que en este caso que no sea necesario tomar testimonio también al alcalde. Yo creo que sería muy interesante. Lo que ha dicho Jesús, creo que hay una doble vara de medir. Clarísimamente, para que haya pillos tiene que haber en el otro lado, es decir, en la administración pública, alguien dispuesto a participar del pillaje. En este caso, el intermediario fue un primo del alcalde, que además formaban parte de la misma pandilla de aristócratas, los pillos y los que se prestaron al pillaje. Y yo creo que el alcalde no puede decir esto de puedo mirar a los ojos a los madrileños y decir no. Oiga, no se trata de que usted mire o no a los ojos, se trata de que usted asuma una responsabilidad. Probablemente él no sabía si le iban a estafar o no, pero las responsabilidades políticas que se exigen a otros cuando están siendo investigados, pues hay que aplicárselas uno mismo, ¿no? Y sobre todo se sabía, porque en aquel momento había una central de compras para el material sanitario donde se establecieron unos precios mínimos, que el precio que estos pillos, como los llama Javier, pusieron a las mascarillas que compró el Ayuntamiento de Madrid eran los más altos de toda España. Es decir, pusieron 6,5 euros por mascarilla cuando se estaban comprando a 2 en el Ministerio de Transportes, que está siendo investigado por esto mismo, pagaron 2,5 euros y 3,5 euros. Por tanto, era tan evidente
que los precios eran desorbitados, que alguien debería haberse dado cuenta. Defectuosas, sobredimensionadas en precio y estafar al Ayuntamiento de Madrid, que da toda la impresión, presuntamente, insisto, da toda la impresión de que es eso. Es decir, los delitos son estafa y falsedad documental y da toda la impresión de que eso es lo que ocurrió. Veremos a ver, pero insisto, no es ninguna broma, son unas peticiones de prisión muy altas y veremos a ver en qué acaba, ¿no? Pero yo espero que se vayan delimitando responsabilidades de todos aquellos pillos y sinvergüenzas que se aprovecharon del erario público en los momentos de angustia de lo peor de la pandemia. Uno en todo esto, ¿no? Parece, digo por lo que poco a poco en la instrucción ha ido quedando claro, que el cerebro de todo esto era Luceño. Medina, sobre todo, lo que hizo fue utilizar sus contactos. Efectivamente, fue una conjunción de intereses y de capacidades. Digamos que el cerebro de la operación y el contacto en Malasia lo tenía Alberto Luceño, pero que Luis Medina, pues que como sabéis es hijo del anterior duque de Feria, hermano del actual y de Natia Bascal, pues utilizó sus contactos y así consta acreditado en la instrucción. De hecho, hoy va a declarar la primera persona a la que recurrió Luis Medina, María Díaz de la Cebosa, directora de una elitista universidad privada de Madrid, a la que le preguntó cómo podía llegar al consistorio. Ella pensó en el abogado del Estado Carlos Martínez Almeida, el primo del alcalde, y así consiguieron pues un contacto con la responsable de ventas del ayuntamiento, que también pasará por aquí como testigo, e hicieron esa oferta que, como decimos, supuso un perjuicio a las arcas públicas, que la empresa funeraria, que es la pública, la que adelantó el dinero porque era la que tenía líquido, cifra como acusación particular en casi 8 millones de euros. Aquí se ha hablado mucho también del papel del Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción, no así las acusaciones populares que ejercen Más Madrid y PSOE, han considerado, como decimos, Anticorrupción y el juez que es víctima de un engaño, si bien es cierto que el Ayuntamiento de Madrid solo se personó como acusación, solo denunció una vez. El diario.es primero reveló la investigación que en secreto llevaba y que estaba paralizada la Fiscalía Anticorrupción. Después de eso, la Fiscalía Anticorrupción al día siguiente presenta una querella después de 17 meses investigando en secreto, pero que el Ayuntamiento sabía que existía esa investigación. ¿Por qué? Pues porque hacía 17 meses que había sido citada a declarar la señora Elena Collado, la responsable de ventas, y se le había pedido diversa documentación. Es una actitud distinta a la que tuvo, por ejemplo, con otra estafa de mascarillas que se investiga en otro juzgado, donde el Ayuntamiento, a través de la Policía Municipal y demás, denunció de inmediato. Aquí se personó pues cuando ya el caso había estallado, cuando, como digo, llevaba muchos meses investigando la Fiscalía Anticorrupción y cuando se había presentado una querella en el juzgado. Bueno, este es uno de los casos más escandalosos de corrupción que se produjo durante la pandemia, ¿no? Mientras que la gente se moría, especialmente en Madrid, por otras cuestiones que conocemos bien ya, desgraciadamente ellos se compraban yates con una alegría y una presunta alevosía que producen escarnio. Fijaros que en el momento, claro, aquí la clave también es la participación del ayuntamiento. En el momento en que ya se vendían en los supermercados las mascarillas a un precio mucho inferior, muy inferior, el ayuntamiento pagó multiplicado un precio por material que además no servía. Y si se produjo esa estafa, ni siquiera denunciaron, nunca denunciaron. Y además no ha habido responsabilidades políticas de nadie. Oiga, esto de verdad me parece que no puede ser. No sé si nos toman a los madrileños por tontos o de verdad que o lo son ellos. Es decir, perdona que lo diga con esta acritud, pero es que es verdaderamente obsceno. O sea, que estos dos pijos, esta gente de la Jet Set, a través de un primo del alcalde, se llevaran millones de euros, que el alcalde se lo agradeciera y que después de todo no haya pasado nada en términos institucionales. ¿Alguien se imagina que en el caso Koldo, que acabamos de ver, que lo que decía Aldama que había pagado al Ministerio de Transportes, han dicho hoy los juzgados que no hay prueba ninguna? ¿Alguien se imagina un audio del presidente del gobierno diciéndole a Aldama, oye, muchas gracias de verdad, a ver si nos vemos pronto? Vamos, tiene que salir del país. Sin embargo, esto lo hace el alcalde de Madrid y no pasa nada, ni una sola asunción política de responsabilidad, no digo de él, la responsable es de bajemos, es que nadie, todos siguen tan tranquilamente en sus puestos, mientras que estos señores están siendo juzgados, que bien juzgados están, pero no lo han hecho solos, ¿eh? No lo han hecho solos. No se puede uno dejar engañar con con algo tan burdo, insisto, con material que era defectuoso, que lo debieron ver en el instante en que lo recibieron y además con un precio que excedía ya el precio del mercado. La verdad es que
sí que resulta bastante sorprendente el tiempo que tardó también el Ayuntamiento de Madrid en personarse como acusación particular en este caso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues esa explicación realmente se le ha preguntado varias veces al alcalde de Madrid, tampoco ha habido nunca una aclaración o una definición clara de por qué se tardó todo ese tiempo hasta que se personaron. En cualquier caso, el Ayuntamiento está personado como acusación particular. Yo creo que ojalá la justicia en este caso, porque como decía antes María José, es triste ver cómo ha habido personas que se han aprovechado, y no solamente en este caso, en otros también, tú acabas de mencionar el caso Koldo, cómo ha habido gente que se ha aprovechado del dolor y del sufrimiento de miles de personas aquí en este país cuando la pandemia del COVID, y ojalá la justicia actúe y actúe con contundencia en casos como este, que son realmente dramáticos, ¿no? Que se han aprovechado, Pedro, un detallito, pero supuestamente a todo tren, porque los 5 millones de Luceño fueron para una casa, coches de alta gama, relojes de lujo, y el millón que supuestamente se quedó Medina fue para comprarse el yate, ¿no? Los 5 de Luceño van para la casa, coches de alta gama, los relojes de lujo, y el millón con el que se habría quedado Medina, ese fue para el yate. Digo que es que en este caso es que hemos visto de todo. Absolutamente. De hecho, todas aquellas compras desmesuradas pues nos devolvieron a ese imaginario de la corrupción de otras décadas. Es verdad que la pandemia supuso un flujo de dinero público con unos controles relajados, porque había una urgencia por salvar vidas, que fueron abono para todo tipo de especuladores y de personas sin escrúpulos, que cuando estaban los españoles encerrados en sus casas temiendo por la vida de ellos mismos y de sus seres queridos, pues estaban haciendo una vida comercial frenética. La Fiscalía en todo esto ha querido trazar una línea gruesa entre la falta de escrúpulos, la falta de ética y lo que es el delito. En este caso se ha llegado a juicio de forma pues infrecuente, como digo, porque ha habido muchos archivos. Recordaréis, por ejemplo, pues el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que con una sola operación se llevó más de 237.000 euros, y Anticorrupción consideró que eso, con independencia de que sea, bueno, pues aprovecharse de la situación comercial / sanitaria que había en aquel momento, pues no constituía delito. En este se cree que además de eso hubo un engaño a la administración y que por eso hay una estafa. Y luego, pues como decíais, toda esa falta, digamos, de contención en el gasto, también había que darle salida al dinero ganado. Era una forma de perder el rastro. No ha habido al final una acusación por blanqueo de capitales, aunque sí por delito fiscal a Luceño, que creó una empresa para facturar los servicios que tenía que haber facturado como una persona física, pues a través de una empresa, y se ahorró más de 1 millón de euros. Forman parte, ¿no?, de la ley de la oferta y la... No, digo. Otra cosa es que engañes, que es el caso, y otra cosa es la lectura ética de todo ese momento, que fue horrible. Primero, que hay material defectuoso, por lo cual esto no es legal. Pero después, aunque imagínate que las mascarillas estuvieran en perfecto estado, a mí me cuesta mucho digerir un pelotazo de 6 millones de euros cuando en ese momento en las UCI de Madrid morían 200 personas al día por COVID. No sé qué tipo de... Y después hay otro detalle que me resulta muy revelador de cómo funcionan los negocios en este país. Negocios privados con administraciones públicas, que es que la profesora del señor Luis Medina era amiga del primo del alcalde, y basta descolgar el teléfono para decir que Luis Medina, hijo del duque de Feria, hijo de Natia Bascal, porque así es conocido en Sevilla, no por su actividad profesional ni por su brillante currículum. Yo le fui su profesor, y entonces se pone en contacto el primo, Almeida. También te voy a decir una cosa, que en esos días, de la misma manera que funcionaban estos, muchos, la gran mayoría utilizaron el primo, la profesora, de quisiera, para ponerse en contacto con las administraciones y ayudar. Pero la gran mayoría eran en ese momento. Después están estos, veremos cómo queda. Pero digo que esos contactos en ese momento eran imprescindibles, porque si no se podía. No se le puede llamar empresarios, de verdad. Es que no son empresarios. O sea, ¿qué valor generan? ¿Qué actividad? No tenían nada. Era amigo del primo del alcalde, de una profesora que pasaba por allí, le llaman y lo contrata. Oiga, de verdad. O sea, ya sé que en ese momento era todo como lo del hermano de Ayuso, que también te digo que en su vida había hecho nada parecido, y qué casualidad. Oiga, hombre, yo creo que sabiendo, y por supuesto todos somos conscientes del momento y de la necesidad, oiga, una institución como el Ayuntamiento de Madrid, que tiene técnicos a cascoporro, nadie de verdad pidió una cierta acreditación, una mínima acreditación. Por ejemplo,
a ese señor de Tailandia, Pedro, que era Sanchinchón. Sí, Sanchinchón. Claro, es que se nos ha olvidado muy rápido este caso, que en su momento vivimos intensamente. Pero es que hay que acordarse de Sanchinchón diciendo en Tailandia, ojo, cuidado, que todo esto está limpio, que aquí no ha habido problema. Sí, de hecho, esta es una de las bazas de la defensa y declarará como testigo el ya popular Sanchinchón, porque... Y en esto se basa la tesis de la defensa, principalmente, que es si el dinero salió de una cuenta del ayuntamiento, fue una cuenta del proveedor malayo, y de la cuenta del proveedor malayo salió la comisión hacia el Medina y Luceño, pues ellos pactaron la comisión con el proveedor, eso es perfectamente legal, no hay ningún tipo de, digamos, pago directamente desde el ayuntamiento a los comisionistas, y en eso van a defender que la comisión pues es algo particular, que se acuerda, pues como digo, entre proveedor y comisionistas, y que eso les exime. Es verdad que, como decía antes, el ayuntamiento estaba convencido de que no se llaman comisiones. Luego hay, por ejemplo, un acontecimiento en la causa muy determinado, que si hacíais una referencia antes a los guantes, por ejemplo, pues se compraron guantes que costaban pues 0,36, creo recordar, en un supermercado, lo vio un funcionario del ayuntamiento, y ellos se lo vendieron al ayuntamiento por 2 euros. Imaginaros el margen que había de beneficio para ellos. Encima los guantes no llegaban hasta el codo, que es donde tenían que llegar para proteger a los sanitarios, a los funcionarios que estaban en la primera línea en la lucha contra el virus. Solo llegaban hasta la muñeca. Bueno, pues cuando el ayuntamiento reacciona, la responsable de compras, y le dice a Luceño qué está pasando, cómo han llegado estos guantes, dice, bueno, esto ha sido un error, os devolvemos la diferencia entre un guante y otro. No era la diferencia, eran los 4 millones de euros que tenían previsto embolsarse por la comisión únicamente de los guantes, también había test y también había mascarillas, la que le devolvían al ayuntamiento. Es decir, era mentira que esa fuera la diferencia entre uno y esos guantes, sino que ocultaron que eso era el beneficio que se llevaban ellos en comisión. Pero como digo, pues Sanchinchón dirá que es un socio de Luceño, bueno, un cliente de Luceño, y que no hay ninguna irregularidad en ello. Vamos a ver qué considera, qué pondera el tribunal finalmente. Así que tenemos 6 millones en una comisión, porque no todo el mundo que se acercó a las instituciones para echar una mano con las mascarillas hizo esto. Claro, cuidado, Estos son un caso aislado, lo digo. 6 millones de euros en comisiones. Un empresario tailandés que juraba y perjuraba que todo era correcto, Sanchinchón. Y a todo esto sumen que es que Luceño tenía a Pedro un carnet falsificado diciendo que era espía del CNI. O sea, que eso ya fue como... Es que en este caso Pedro decía, es que hemos vivido de todo. Bueno, quiero decir, los carnés de Luceño fueron una de las guindas de destrucción, además bastante tarde, porque este caso, según se desarrolla, pues no hubo registros, no hubo incautación de teléfonos, y muy al final, después de que prestaran declaración en el juzgado de forma sorpresiva, pues el juez sí que dictó un registro en el domicilio y en la empresa de Luceño, y ahí encontraron pues la sorpresa, no solo del CNI, de la policía, del ejército. Además tenía cierta querencia al disfraz Luceño, porque en uno se ponía corbata, en otros lucía gorra, corbata, no corbata, y unas falsificaciones, pues bueno, que le han costado tener una acusación adicional a las que tiene Medina. Además del delito fiscal que no tiene Medina, también tiene falsificación en documento público por este tipo de carnés falsificados, no falsificación en documento mercantil únicamente, como tienen los dos por los certificados que falsificaron y que entregaron a sus bancos para justificar las comisiones. En este caso Luceño se le encuentran los carnés CNI, Ejército, Policía Nacional, unas falsificaciones que también la defensa dice que hay que probar que fueran finalmente utilizadas para un engaño para poder condenarle por esa falsificación de documento público. Veremos. Sí, hay que decir que el señor Medina tiene un excelente gusto para poner nombre a los yates. Con el yate que se compró y que tenía atracado en la bahía de Cádiz, yo haría lo mismo, le puso Feria. Así que por ahí, bien, Luis Medina. Yo tengo un flotador con ese nombre. No me diga. No, yo solo quiero apostillar una cosa, que para que exista estafa
al ayuntamiento, el engaño tiene que ser bastante. Es decir, que no se pueda ver a primera vista, ¿no? Pero claro, en el momento en que llegan los guantes y ves que en vez de llegarte al codo, te llegan a la muñeca, las mascarillas no sé qué, hombre, ¿dónde? Quiero decir, además que ellos lo que los documentos que acreditaban eran falsos, incluso en la Cámara de Comercio, etcétera, en ese etcétera. momento tienes que directamente pararte, corta y pega. Tienes que pararte, señor del ayuntamiento, señora responsable de compras, señores docenas de técnicos, y decir, hombre, esto parece que algo no. huele mal. Pero es decir, si no es que había... más que estafa, esto es otra cosa. Pero si no verdad. había un engaño bastante, ¿podrían irse de rositas? Claro. Sí. Y de hecho, el responsable, que también hay otra cosa que tengo que decir, porque hay que decirlo, oye, qué rápido se dijo en instrucción que el ayuntamiento no tenía nada que ver, qué rápido, oye. Cuando hay otras instrucciones que te miran hasta en el y no hemos sabido la relación directa de Medina con el alcalde hasta que no lo han dicho ellos, ¿eh? Hombre, lo mínimo que tenía que haber hecho el alcalde es dar una rueda de prensa y decir, miren ustedes, esto me ha pasado y yo seré tan inocente, quiero decir, que yo incluso se lo agradecí. Oiga, yo solo pido que nos pongamos en el caso contrario si lo hiciera Pedro Sánchez. Ya os digo yo que estaba fuera del país. Thank you.